Bueno, Sofía, vamos por nuestra nueva edición de las Américas Latinas y hoy con un tema, nunca elegimos temas fáciles y este es hoy probablemente uno de los temas más peliagudos, como se dice por acá, como es el tema de la violencia narco, pero sobre todo de la pata política de esa violencia, de lo que podríamos llamar la narcopolítica. Un tema que en nuestros diálogos siempre has dicho que se vive con mucha fuerza hoy, por ejemplo, en el Ecuador. Y creo que nuestros invitados hoy nos podrán ilustrar mucho sobre este tema en el diálogo que vamos a mantener hoy. Contanos entonces. Así es, entonces para este diálogo tenemos como invitados a Cristian Zurita. Él es periodista, él fue candidato a presidente en el 2023, reemplazando a Fernando Villavicencio, quien fue asesinado. En 2024 ha sido becario del programa Reagan Fassel de la NED en Washington. Es fundador del portal Mil Hojas, que se dedica a la investigación periodística desde el 2014, y uno de sus libros, Arroz Verde, la industria del soborno, escrito junto con Fernando Villavicencio, permitió enjuiciar y sentenciar a Rafael Correa y a 10 altos funcionarios de su gobierno. Es un ícono de la investigación periodística. Y vamos con Arturo Torres. Dirige el portal de investigación Código Vidrio, también periodista, colaborador del Washington Post en temas de investigación. Uno de sus libros más importantes, El juego del camaleón, los contactos de las FARC en Ecuador. Y en 2023, Premio Internacional Campeón Anticorrupción, otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y bueno, aquí están nuestros invitados y esperamos que esta charla sea lo más fluida posible, lo más clara, para un tema tan duro, tan árido, y que seguramente nuestros invitados nos van a ayudar para poder hacer un análisis político de a quienes no somos o no estamos, ¿no?, tan vinculados a la investigación, al periodismo, y queremos darle el salto a algunas aristas de la política, esta nueva narcopolítica que vivimos en América Latina y en Ecuador. Vamos entonces a la presentación de las Américas Latinas. Las Américas Latinas. Las Américas Latinas. Pensar la región del Pacífico al Río de la Plata. Del Cotopaxi a la Concagua. De la selva a la Pampa. Una charla sin pretensiones entre Sofía Cordero desde Quito y Santiago Farrell desde Buenos Aires. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de tierra sal. Desde Quito. Desde Buenos Aires. Las Américas Latinas. Arturo, quería comenzar. Generalmente desde fuera del Ecuador, de Colombia, del área de influencia, en las izquierdas latinoamericanas se rechaza el argumento cuando se dice la FARC hace mucho tiempo que dejaron de representar al pueblo, de ser una opción revolucionaria y son un brazo armado de grupos narcotraficantes. ¿Cuánto de cierto hay en esto? Gracias, Santiago. Creo que este falso ideario de las FARC, romántico más bien, que viene de la época de la Guerra Fría, de los 60s, cuando efectivamente las FARC era un grupo ideológico hasta bien entrados, hasta fines de los 90s y el 2000. Creo que es importante tener en cuenta los hechos porque las FARC no es que entran y piensan en entrar en el narcotráfico como una decisión, sino que les va arrastrando una coyuntura mundial que tiene que ver con la declaratoria después del ataque a las Torres Gemelas en el 2001, cuando el gobierno de Bush declara a las FARC un grupo terrorista. Se termina un año antes los diálogos en el Caguán y por lo tanto las FARC son también arrinconadas. Empieza en Latinoamérica, en Colombia, el Plan Colombia, en el cual viene una arremetida brutal, potente, con el apoyo directo financiero de Estados Unidos,
Ahí se gastan cerca de 22.000 millones de dólares en ese plan Colombia, que es un plan de guerra que fracasó evidentemente, pero eso lo que llevó es a que las FARC, que tenían un ejército de hombres armados de más o menos 3.000 combatientes, tengan que aumentar su pie de fuerza para enfrentar esa arremetida que viene con fuerza con el gobierno de Uribe, aliado con Estados Unidos y también con Ecuador. Hay un tridente que se arma para precisamente acorralar a las FARC dentro de este nuevo contexto de un grupo denominado terrorista. Y las FARC lo que tienen que hacer, lo que les toca hacer, es empezar a entrar más de lleno en el negocio del narcotráfico. Empiezan a profundizarse las alianzas con el cartel de Sinaloa, porque necesitan esos recursos, porque de otra forma no lo lograban, para armar más integrantes de esta fuerza que pasa de 3.000 a 8.000 hombres en más o menos unos 4 años. Pero es en este contexto. Entonces es importante entender eso, que también esta guerra es la que empuja a las FARC a aliarse mucho más, digamos, de una manera más sistemática con Sinaloa, porque antes de que ocurra esto, las FARC lo que hacían es cobrar un impuesto, ¿no es cierto?, en las plantaciones, pero luego ya empezaron a entrar de lleno en el tema del control de los laboratorios los siguientes años para tener más ingresos, de nuevo, y esos ingresos que puedan soportar la guerra que se les venía encima, y Ecuador empieza desde ese momento a tener también graves repercusiones, porque más líderes de las FARC empiezan a llegar al Ecuador, que Ecuador, los partidos acá siempre veían a las FARC como un movimiento de izquierda, ideológico, y se perdió de vista este momento, ¿no? Este hito en el cual las FARC entran a aliarse mucho más de forma permanente, por así decirlo, sobre todo los grupos que estaban en el sur de Colombia, en el Putumayo, en Nariño, donde están las plantaciones más grandes de Colombia. El 30-40% de la producción de cocaína está en esos departamentos. Entonces, eso es importante tener en cuenta para entender el salto que luego va y la contaminación evidente que hay y que se nota luego cuando el mando político de los viejos líderes, el último que murió de esa camada es Raúl Reyes, acá en Ecuador, en el bombardeo en el 2008 de Angostura. Yo entrevisté a Raúl Reyes en varias ocasiones, en Quito, cuando llegó a una tenida de masones, y también en el Putumayo. Yo pude conversar con él porque creo que era de los líderes históricos que tenían esta visión más ideológica, ¿no es cierto?, de tomar el poder por las armas. Pero las otras generaciones que ya entraron en la lógica de estar cerca de la cocaína, de lo que eso dejaba, de las ganancias ingentes que eso producía, ya se separaron de esa conducción ideológica y de esa meta y de ese objetivo que tenía en algún momento las FARC, y que ahora, claro, en el 2016 ya vemos lo que pasó con las disidencias. Entonces, eso creo que es importante, y disculpen que me haya alargado tanto en la respuesta, pero creo que se necesitaba tener ese contexto. No, excelente. Justo me da pie, yo estaba pensando en algo. ¿Cómo es que el Ecuador de pronto se sorprende de alguna manera, ¿no es cierto? O todos nos sorprendemos y nos damos cuenta de que estamos tomados por el narco, de que ya no somos un país pacífico y todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto? Que es varias cosas que ya vamos a ir viendo, pero seguro, ¿no es cierto?, que no fue así, que no fue de la noche a la mañana. Entonces, eso lo sabemos. Entonces, yo siempre he querido como plantear quizá una línea de tiempo, intentar hacer una línea de tiempo que va, pero hay momentos oscuros, por lo menos para mí, o quizá para mi generación, que no lo hemos investigado tanto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa de estas FARC que se declaran revolucionarias, que quieren terminar con la oligarquía colombiana, que quieren hacer una verdadera reforma agraria, ¿no es cierto? Que luego empiezan a cobrar impuestos, ya en los años 80, me parece, empiezan a cobrar impuestos al tráfico de droga, al narco, y como dice Arturo, no necesariamente se convierten en cárteles. Y ahí tal vez, claro, si le dices a alguien de hoy, le dices, no, pero las FARC no eran un cártel, dice, ¿cómo? O sea, estás defendiendo a esa izquierda que terminó
convirtiendo al Ecuador en un narcoestado, ¿no es cierto? Pero sí es importante saber los cambios, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa en los años 80 y 90? Hay muchos vínculos con la izquierda académica, con la izquierda política, con la izquierda sindical en el Ecuador, como tú dices, con la masonería, no toda, pero partes, que igual es un mundo que uno no conoce mucho. Y de alguna manera, no sé, eso me discutirán ustedes, debatirán o lo confirmarán, el Ecuador queda como un actor ingenuo, quizá, de estas FARC revolucionarias y de este idealismo, sin disculpar a estos actores que tenían los contactos y que invitaban a los líderes de la FARC a participar en la política. Digo porque no deben haber sido ingenuos, pero no necesariamente querían ser cárteles o querían ser narcotraficantes en el otro sentido, ¿no? Pero esa ingenuidad hace explosión quizá en el 2002 con el Plan Colombia, y claro, es una oposición política, siempre se mantiene en el margen de la política, ¿no? Y la militancia y esa ensoñación de la lucha armada, ¿no? Que siempre la tienen, yo creo que la tienen en el corazón, y eso les impide jugar en el juego democrático a muchos actores que se han subido, por ejemplo, en la Revolución Ciudadana, etcétera. Pero como en el 2002 viene el Plan Colombia, está remetida, y las FARC van mutando, ¿no? Van mutando y empiezan ahí sí las nuevas generaciones, años después, a partir del fracaso de las negociaciones de paz, los famosos disidentes, el Frente Oliver Sinisterra, y eso ya tiene otra connotación, y esos ya son cárteles de narcotráfico, ¿no? Al estilo mexicano. Pero entonces, en esa línea de tiempo, ¿no es cierto? Parecería que hasta el 2000, desde el 80 hasta el 2000, yo digo, fuimos ingenuos, pero no sé, quizá lo mantuvimos como si fuera solo una cuestión de militancia política, de vínculos, pero eso fue de alguna manera lo que hizo aguas y lo que vio la oportunidad quizá en el retorno de la izquierda latinoamericana, en la Revolución Ciudadana, de toda esta gente que había sido golpeada, por ejemplo, en el gobierno de Febres Cordero, periodistas, militantes, guerrilleros, ¿no es cierto?, que vieron la oportunidad de subirse en este tren, ¿no?, del socialismo del siglo XXI, y que sin duda no le imprimieron de un guión democrático, ¿no? Y que quizá fueron quienes sembraron, y no quizá, seguramente fueron quienes sembraron esos vínculos para que desde la primera campaña del correísmo esté financiado por las FARC. Entonces, ¿cómo separar? ¿No es cierto? Es como, ahí está el inicio de la narcopolítica, yo lo diría así, ¿sí? El inicio ya de un vínculo muy claro de, bueno, es dinero del narcotráfico, y pasa a financiar el partido hegemónico del Ecuador, ¿no? Y todo se desarrolla después. Pero no sé qué opinan ustedes sobre esos 20 años. ¿Ustedes piensan que hubo solo militancia, o ya había unos objetivos que van más allá de la militancia, que tienen que ver más con vínculos con el narcotráfico en el Ecuador, y que fue algo más que pecar de ingenuidad? ¿Qué piensas, Cristian? Bueno, creo que tiene unas raíces profundas y creo que se puede partir a analizar desde el ámbito geopolítico. Yo recuerdo allá por el año 1993, cuando me inicié como periodista, tuve la oportunidad de conocer al periodista Juan Vita, que era corresponsal de la revista Vistazo, el medio en el cual yo me inicié. Juan Vita era para entonces un periodista muy reconocido, había sido parte del equipo de la periodista Diana Turbay, que fue asesinada por Pablo Escobar, y el mismo Juan Vita fue secuestrado. Hay una maravillosa historia contada por él en un libro, y además añadida en Historia de un secuestro de García Márquez, en el cual cuenta las circunstancias en que vivieron. Y allá entre el 93 y el año 95, en las largas conversaciones que teníamos con él, él nos decía una cosa que pues por lo regular no se miraba desde ningún ámbito. Él decía, hay que analizar el conflicto colombiano desde el entendimiento de que existen dos países, uno no controlado, que pasa, como decía Arturo, por el control de las organizaciones entonces guerrilleras
que eran el Cauca y el Putumayo, ¿sí? Y que impedía que el Ecuador, en verdad, desde sus autoridades formales, tengan una real capacidad de negociación con autoridades, entiéndase migratorias, entiéndase policiales, entiéndase militares y entiéndase civiles. La única posibilidad de negociación real que existía fuera del ámbito de una frontera viva como es la que une a través del callejón interandino Ecuador con Colombia, es decir, la ciudad de Pulcanco, la de Ipiales y hacia el norte, más adelante Cali, pues era el único espacio formal cuando el resto de la frontera, 400 kilómetros de frontera, era netamente informal y las únicas posibilidades de llegar a acuerdo eran con los guerrilleros. Esta vecindad, ¿sí? Que nunca fue asumida por Colombia, ni hasta el presente, pues es la que fue desarrollando esta relación tan fuerte entre Fuerzas Armadas, porque existía una relación, tenían que ser ellos pues voceros de alguna manera o representantes ante los diálogos con las guerrillas, ¿sí? Y ante cualquier otro tipo de organización civil. Por eso es que era muy fácil para los periodistas viajar Arturo se acordará, viajar hacia la Amazonia, ¿sí? Buscar pues las personas que tenían los contactos con las guerrillas y pues en cierto momento poder conversar con ellas para el entendimiento de lo que se podía hacer y no hacer en la línea de frontera. Y uno podía pues caminar y reportar qué sucedía pues hasta la línea de frontera. Pasar, ¿sí? El puente sobre el río San Miguel era efectivamente una locura que nadie se atrevía porque entendía qué es lo que sucedía en esos años, ¿sí? En esos años en Colombia. Esta historia fue mutando, obviamente, con la presencia del Plan Colombia, que yo lo entiendo como un intento de controlar desde el ámbito territorial aquello que Colombia jamás tuvo control, ¿sí? Jamás tuvo una real posesión soberana sobre lo que significa estas zonas. Y luego, pues, del resquebrajamiento de las guerrillas, nacen todos estos grupos que terminan relacionándose directamente al Ecuador y los ecuatorianos copiando, ¿sí? Este modelo de lo que fueron los grupos criminales brutales que nacieron a partir de lo que significa la destrucción de las organizaciones, por llamarlas en un principio ideológicas, ¿no? Luego, pues, ha sucedido toda una serie de cosas, no es un tema complejo, no creo que existe aquí un blanco y negro, pero pues la evolución de lo que significa las guerrillas, la presencia de todos los nuevos grupos de delincuencia organizada que nosotros ahora conocemos como GDO, de alguna manera es el resultado de lo que sucedió en Colombia con el resquebrajamiento de las organizaciones guerrilleras, sobre todo, entiéndase, las FARC. Así que, pues, desde ese ámbito de entender un país quebrado, un país en el cual, pues, el Ecuador nunca pudo establecer una real condición de frontera viva, ¿sí? En lo que significa Amazonía y lo que significa el Perú, pasan cosas terribles en las fronteras de esos dos países y pues simplemente no se sabe, fuera del ámbito formal, qué es lo que sucede. Y tal vez allí esté pues una de las respuestas para entender pues esta condición regional. Termina afectando gravemente al Ecuador en el presente por la pérdida de institucionalidad. Las cosas creo que no han cambiado considerablemente en Colombia, donde existe todavía el control de las organizaciones criminales. Creo que Arturo lo puede explicar con mucha claridad porque él tiene un libro maravilloso que se llama Rehenes, que cuenta pues la historia de los grupos de delincuencia organizada en la frontera y que terminó pues con el trágico crimen de los periodistas de Diario El Comercio en 2018. Yo solo quería agregar una cosa que me parece importante, dando continuidad a la explicación sucinta que nos ha dado Cristian, que es importante también entender. Es que, claro, durante 4 décadas antes de que empiece, antes de que las FARC y que llegue el Plan Colombia de lleno, esa economía, la economía del Putumayo, siempre ha estado atada a la hoja de coca.
O sea, ese es un limbo en el cual ninguno de los estados ha tenido presencia durante décadas, hasta ahora no la tiene. O sea, realmente hay una cuestión formal porque en el lado colombiano sabemos que no hay puestos fijos, por ejemplo, de las fuerzas militares, porque ellos saben que ese es un territorio de facto, ¿no es cierto?, controlado ahora por los grupos disidentes, porque de la época a la que se refiere Cristian, cuando nosotros los periodistas teníamos que hacer el contacto con gente de las FARC, porque ellos eran la autoridad. La diferencia es que había un mando unificado y que uno podía ir seguro al otro lado, ¿no es cierto? O sea, porque había una cuestión muy jerarquizada, muy piramidal. Ellos te daban protección, te llevaban a las zonas. O sea, es tanto así que el dato es que, un dato anecdótico es que en la guerra del 95, cuando el Ecuador tuvo que enfrentar a Perú en la zona sur, las FARC se encargaron de dar protección al Ecuador por el norte. O sea, así de anecdótico es esto. Y así había la relación entre el ejército ecuatoriano y las FARC. O sea, no se veían como enemigos, jugaban partidos juntos, había una muy buena relación en la frontera. No había por qué tener una confrontación con las FARC. Pero empiezan a ocurrir estos fenómenos ya más vinculados al tema ya de las drogas, del control del narcotráfico, la contaminación. Cuando empieza el contagio del 2000 es que empezamos a tener este sinnúmero de hechos que empiezan a dar otro matiz a las cosas, y las FARC lastimosamente no tienen un plan para eso. El mando se queda desfasado, acorralados por la persecución, porque los líderes son ubicados como blancos y por lo tanto hay una desconexión con los mandos medios y la tropa. Entonces, eso genera estas divisiones y las células que empiezan a entender que tienen que sobrevivir, y ahí empiezan los contactos, ¿no es cierto? Y empiezan a ser más pragmáticos también, pero los más jóvenes. Donde está, ya no creen ellos en estar combatiendo todo el tiempo en el campo por una guerra que no sabe si van a ganar. Entonces son pragmáticos y dicen, bueno, aquí hay una plata más fácil, me meto más de lleno en el narcotráfico, y así empieza todo este fenómeno. Y solamente para terminar esta idea, yo creo que además del fenómeno FARC y cuánto ha influido en lo que estamos viviendo, alrededor de cómo, fíjense, la atonización de las FARC en el 2016 también devino en una atonización de las bandas aquí en el 2020. Los grupos criminales, o sea, hay un fenómeno espejo que ocurre porque es una vecindad irremediable la que nosotros tenemos con un vecino que, ojo, el problema del narcotráfico acá ya empieza a sentirse, nadie lo ve, desde los años 80. Pablo Escobar empieza a llegar al Ecuador y tiene relaciones acá en Ecuador. Es lo que no se sabe. Hasta dónde desde esa época se empieza a permear ya desde esa época se empieza a permear una serie de actividades empresariales en la costa, sobre todo para lavar dinero de Pablo Escobar. Entonces, ese es un hueco que no se ha mapeado muy bien, pero yo creo que la narcopolítica empieza a echar raíces en el Ecuador desde los años 80, realmente, a ese nivel. Y ahí, pues bueno, el fenómeno FARC es mucho más descomunal, es mucho más evidente, más visible, es lo que más hemos podido constatar. Pero claro, todos estos fenómenos tienen unos hitos que tú bien mencionabas, y un hito ya entrando a esta otra etapa, si es que podemos, es evidentemente la llegada del gobierno de la Revolución Ciudadana, que tiene muchos compromisos con las FARC, porque hay muchos movimientos de izquierda, ¿no es cierto?, que apoyan a la Revolución Ciudadana y al candidato Rafael Correa, que en ese momento lo que quería era ganar, y ganar a toda costa. Eso significaba, estaba enfrentando a una chequera poderosa del padre de Daniel Noboa, y por lo tanto, en esas condiciones es que no hay control de los gastos de campaña. Ahí nos vamos a un problema que es medular, creo yo, en la democracia ecuatoriana, que tiene que ver con el financiamiento de las campañas, pero sí me parece que ese nuevo hito es la llegada de la Revolución Ciudadana al poder,
generando estos compromisos que necesitaba porque no tenía recursos para enfrentar a una campaña millonaria y con un organismo de control que era un tigre sin dientes. O sea, básicamente creo que eso nos pone en un nuevo escenario después con la llegada de ese gobierno. Claro, ahí con la llegada de ese gobierno se abre otra etapa y ahí vienen estos acontecimientos que son ya como, digamos, que se repiten, ¿no es cierto? Que se repiten en el análisis como de dónde agarrarnos para explicarnos esta narcopolítica. Y es, bueno, el cierre de la base de Manta, ¿no? De la cooperación con Estados Unidos, las operaciones desde la base aérea ecuatoriana en Manta, las operaciones militares de los Estados Unidos, y también algunas políticas como por ejemplo el cierre de la unidad de inteligencia estratégica, de investigación estratégica, ¿no? Sobre todo esos dos hechos. Y con esos dos hechos, digamos que esas son dos políticas, ¿no? Que se pueden señalar, dos políticas de seguridad, dos iniciativas políticas sostenidas durante los 10 años, pero hay mucho más. Y creo que eso mucho más es lo que ahora vivimos y de lo que ahora, en lo que ahora estamos ahogados, que son esas relaciones, y aquí viene el análisis más político, ¿no es cierto? Porque, son políticas de seguridad que favorecieron el narcotráfico, que favorecieron la presencia, el no vigilar, ¿no es cierto?, los puertos, etcétera, y el microtráfico también. Pero ¿qué pasa tras cámaras, no es cierto? ¿Qué pasa con las instituciones que están siendo manejadas ya permeándose poco a poco por agentes del narcotráfico? Y el narcotráfico empieza a penetrar el Estado desde la justicia y todas las aristas de la justicia, desde las cortes nacionales, cortes provinciales, jueces, fiscales, ¿no es cierto? Y la Asamblea Nacional. Entonces, y todo eso va pasando, pero no somos conscientes de que todo eso va pasando, o por lo menos la gente común no es consciente de aquello. Y todo se queda como en un nivel superficial, ¿no es cierto? Lo que más suena, obviamente, es el autoritarismo contra los medios de comunicación, la persecución al oponente político, al periodismo, pero eso vela algo que es mucho más grave, ¿no? Y que hace explosión solo cuando sale ese gobierno, que es la real penetración de mafias en las instituciones. Y ya, digamos, salir de eso es lo que parecería ahora imposible, ¿no? Por lo menos no estamos viendo cómo. Y parecería que solo en cada elección presidencial es una especie de resistencia, de poder sostener, patear la pelota hacia adelante y elegir por lo menos a alguien que esté menos involucrado, ¿no?, con el crimen organizado, o que no sea tan mafioso, que permita y que no dé señales de autoritarismo. Pero entonces todo eso que pasó hace explosión mucho después, ¿no? Y para la gente común, digo, para la masa, ¿no? La masa de votantes, la sociedad civil, parecería que recién hace escándalo con Metástasis. Pero son demasiados años, ¿no? Son demasiados años para que la gente común se dé cuenta y se explique cómo es que entonces tenemos que hacer un análisis político de algo que no vimos, que no nos dimos cuenta, o que muy poco lo vimos, ¿no? Muy pocos lo vimos, y entonces estamos, claro, seguimos analizando la democracia en el Ecuador con los valores o los parámetros que analizamos cualquier democracia. Entonces, los partidos políticos, la calidad de la democracia, la participación, que si el voto debe ser obligatorio o no, que es necesaria la reforma política, cuando realmente el análisis político no puede cerrar los ojos frente a el fenómeno de la narcopolítica. Entonces, ¿cómo podemos participar en la narcopolítica? No es lo mismo participar, entonces no podemos usar los índices de Freedom House, en donde participar depende sí, que la fragmentación de los partidos políticos es un poco más, es un poco menos, que si somos bicamerales, unicamerales, que la participación de las mujeres. Es importante todo eso, pero hay como un trasfondo que estamos olvidando y que hasta ahora es muy difícil en la academia
en el debate, ¿no es cierto? También de la investigación más académica de las universidades, decir, bueno, vamos a hablar realmente de los partidos políticos. ¿Los partidos son cárteles o son partidos? Militar ahora en Ecuador, ser activista político, ser candidato a cualquier dignidad, ¿es como en cualquier otro país o te estás jugando la vida, ¿no? O estás entrando a una posible mafia, ¿no? ¿Y cuál es decir, entonces todo eso creo que tiene que entrar en el análisis político sin victimizarnos, sin creernos los únicos, ¿no? Porque más bien creo que es necesario para toda América Latina para que no les agarre tarde o en curva, ¿no? Creo que o sea, refuerzo solamente la idea para darle paso a Cristian. Particularmente veo, porque también Arroz Verde muestra una continuidad de cómo el partido de la Revolución Ciudadana se beneficia, ¿no es cierto?, de plata para las campañas electorales de empresarios, ¿cierto?, de gente que básicamente financia sus campañas y eso no está declarado al tribunal, al Consejo Electoral. Pero esta es una constante que se logra datear precisamente desde que llega la Revolución Ciudadana al gobierno. Es decir, esta incapacidad de controlar los gastos y quiénes son los donantes, los que generan luego estos compromisos. Ahora sí creo que es importante también entender que hay estos sistemas de hipercorrupción que están instalados en el gobierno y que ahora permiten que precisamente la narcopolítica se haya instalado de alguna forma en el Ecuador, porque sabemos que el narcotráfico es el nuevo patrón de los corruptos en el Estado y en la sociedad en general, porque aquí hablamos del sector privado y del sector público. Entonces, creo que el sistema estaba bastante listo, había el caldo de cultivo para que cualquier actor que ya conocía la corrupción que había, el problema del Consejo Electoral, el problema de los partidos que ahora son partidos de garage, que básicamente son dueños de caudillos, que los alquilan, o sea, y evidentemente el narcotráfico que ahora entró en esta coyuntura mundial, ¿no es cierto?, de explosión, donde hay mucha más demanda, donde la guerra contra las drogas está perdida, donde vemos que hay un entorno internacional que nos habla de que el eje punitivo ha fracasado absolutamente, porque no se han generado políticas de Estado, precisamente que piensen en unas dinámicas mucho más complejas. Eso creo que es como un complemento que nos ayuda a entender que el eje de todo el problema, desde mi punto de vista, donde empiezan y terminan los problemas de la democracia, es en las elecciones. Ahí es cuando van a entrar los candidatos que están, o están a favor o en contra, o que tienen muchos favores que pagar. Y en un entorno en el que no se tiene idea cuántos miles de millones de dólares están en la economía ecuatoriana del narcotráfico. Se estima que son alrededor de 8.000, 10.000 millones de dólares. Esas son estimaciones, creo yo, conservadoras y de alguna forma están preservando la dolarización. Entonces, hablamos de una penetración del dinero del narcotráfico a diferentes niveles y evidentemente en la política está el dinero del narcotráfico, pero al no tener un consejo electoral que pueda frenar o pueda de alguna forma controlar esto, estamos realmente en manos de las chequeras más grandes que ahora están ancladas a una dinámica del narcotráfico y de las transnacionales del narcotráfico, que es mucho más peligroso todavía. Cristian, sí, yo quería preguntarte, sobre todo por tu experiencia política como candidato, cuando uno asocia la imagen del narco, mirándola desde afuera, la imagen del narco, la última en Ecuador, la ve en la imagen más brutal y superficial, asesinando candidatos, asesinando a varios candidatos, a un juez, a un alcalde, a una alcaldesa, etc. Ahora, ¿vos has percibido funcionamientos de un lobby aceitado del narco, un lobby en la asamblea, un lobby en el poder judicial, un lobby en los partidos, es decir, algo más sutil, más estructurado y mucho más eficiente sin necesidad de ir por ahí con un AK-47? Bueno, considero que pasa justamente como punto principal de anclaje el tema electoral, ¿sí? Que es de larga data.
pero ante campañas en las cuales los partidos políticos carecen de recursos para moverse en los tiempos requeridos, o sea, en verdad, en cualquier país las campañas no duran menos de 3, 4 meses, ¿sí? Y todos estos periodos, todo este periodo, pues, hay que establecer condiciones de ingresos constantes de recursos para efectivamente convertirse en eficientes y lograr que el mensaje que un candidato tiene pues pueda llegar a su público elector. Y para eso se necesitan recursos. Por tanto, es muy fácil permear una campaña electoral. Si es que estamos hablando de un pequeño gobierno local, ¿sí?, que ahora puede acudir a cualquiera de estos grupos que tienen una capacidad económica lo suficientemente fuerte, pues el momento en que reciben prácticamente quedan cooptados, ¿sí? El hecho de buscar un posible acuerdo ya significa una condición de cooptación de los grupos políticos y toda su pirámide frente a quienes tienen el poder de las armas y que efectivamente su único plan es la capacidad de tener el control efectivo del territorio en cada uno de los gobiernos locales, ¿sí? Es muy fácil. Yo lo vi en campaña. Yo lo vi en la campaña que en primera instancia estuve al lado de Fernando Villavicencio, ¿sí? Pues cómo era muy sencillo que ciertos grupos intentaban meterse a buscar diálogos y a ofrecer recursos. ¿Cómo empiezan las conversaciones? ¿Necesitas un auto blindado? Yo te lo doy. ¿Necesitas dinero? Yo te lo doy. Ya, dime qué es lo que necesitas. Pero con personas en las cuales tú sabes que directamente están involucradas en el crimen organizado y te le ofrecen, pero después de la forma más abierta, sin ningún temor, pues sin ningún temor. ¿Quién cae y es preso de estos acuerdos? Pues sobre todo quienes están jugándose las elecciones primero en los gobiernos locales. Y esa es la razón por la cual hemos visto un aumento enorme de lo que significa la violencia política en el Ecuador y que responde, ¿sí?, al mismo modelo que se ha implementado en buena parte de lo que significa Colombia. Nosotros vemos en cada periodo electoral cómo pues la violencia se dispara en México y Colombia. Ahora Ecuador, pues creo que no va a ser la diferencia. Claro, ahí yo quisiera como retomar la pregunta de Santiago de tu vivencia de estos mecanismos, ¿no? Cómo se aceita ya en la práctica lo que yo decía, lo que está detrás, ¿no? De lo que se ve en pantalla. Ya esta práctica política del narco, de la narcopolítica, es súper interesante tu experiencia y además, como metástasis para un poco contextualizar, Santiago, que tú lo sabes, pero quizá como esto se ve también en Argentina, metástasis es aquel proceso que lleva adelante la Fiscalía en el Ecuador y que devela, ¿no? Devela las relaciones puntuales o ya prácticas entre la justicia, el narco, el crimen organizado y la política. Es decir, el crimen organizado, justicia y política mediante actores políticos, partidos políticos, operadores políticos, ¿no? Y la Asamblea Nacional. Entonces, todo el andamiaje que es simplemente confirmar lo que ya se sabía, antes y de alguna manera corroborar aquello que llevó, ¿no?, a que Fernando Villavicencio sea asesinado. Entonces, esta experiencia de ser un actor político, ¿no?, como Cristian lo fue, es sumamente valiosa y yo quisiera que nos cuentes un poco, o sea, ¿cómo ves tú? La pregunta final que te quiero hacer es, ¿por qué no seguiste en política? Que claro, puede ser una decisión personal de que no eres un político, quizá, ya no, nos lo dirás, pero ¿qué implicaciones, no es cierto, hubiese tenido para ti, ¿no? O para una persona que no está, tú eres el ejemplo de alguien que no está en ese andamiaje, ¿no?, en esa estructura, en ese organismo de la narcopolítica y que quieres entrar a participar. Y como tú, hay miles más, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa gente realmente accede a participar y accede al poder? ¿Qué nos puede pasar? Porque cualquiera de nosotros podemos decir, bueno, yo quiero participar. Un poco esa es la pregunta que yo quiero hacerte.
Bueno, lo que pasa es enfrentarse y tener un enfrentamiento desde la ética, ¿sí? Ujú. Enfrentamiento directo con el poder. Y tratar de buscar el poder a través de la política significa una ruptura total de tus principios éticos. Porque esa en verdad es el poder. Y mi pregunta personal era si es que yo quería romper, ¿sí?, con los principios éticos que he mantenido toda mi vida. Y a la final decidí que no quería hacerlo porque justamente entiendo todos los vectores y directrices que significa pues el poder en sí. El poder te obliga a tomar decisiones contra tu voluntad, pero dentro de lo que significa la realpolitik, pues son los pasos que alguien tiene que dar. Y esos pasos no estaban hechos para mí, ¿sí? Si yo acepté, fue básicamente para terminar y cerrar la campaña que Fernando inició. O sea, había que tomar pues esa bandera manchada de sangre y terminarla. No, sí, yo no sabía cómo iba a terminar, ¿sí? Podía terminar, hubiese podido terminar mal, capaz que terminaba en el poder, por eso digo que terminaba mal. Pero el objetivo de enfrentar estas dos posiciones, lo que la sociedad civil, desde el periodismo y desde sus principios ve, frente a lo que significa la real toma de decisiones del poder, es algo que a la final nunca quise emprender, ¿sí? O sea, ya mirando en retrospectiva los hechos, luego de no continuar en política, esa es la real condición. Ahora, a esto se añade el tema de lo que significa la narcopolítica, porque es muy fácil, sí, que dentro de una campaña cualquier punto pueda verse contaminado por narcotráfico. Es muy fácil, ¿sí? Es decir, que tienes un candidato a la presidencia y vicepresidencia, tienes un número de candidatos, ¿sí?, que a la final no terminas conociendo ni cómo se termina estructurando una lista, ¿sí?, de candidatos a la asamblea, a los que se llaman nacionales, y luego tienes una serie de listas para cada una de las provincias, ¿sí?, en la cual necesitas establecer un lobby poderoso para que la gente primero acepte. Y pues, segundo, que tenga la capacidad económica para que ellos puedan hacer su campaña. Porque partimos prácticamente, a diferencia de los tres grandes grupos poderosos políticos que tiene este país, el resto no tiene dinero. Y lo que tiene que hacer aquí o en cualquier lugar es solicitar recursos económicos a quien lo tiene. Y si es que estoy en la provincia de Manabí, o si es que estoy en la ciudad de Durán, ¿sí?, o si es que estoy en la provincia de Esmeraldas, ya sabemos quién me va a dar el dinero. Y la realidad es que justamente terminan todos, pues, cooptados en su momento por el narcotráfico. Esto es un proceso, este es un sistema que ha tenido una maduración de los 40 años que hablaba, ¿sí? Porque esto es una práctica que se consolidó en todas las provincias que tienen contacto directo en la frontera norte con Colombia y que poco a poco los candidatos a quien iban a solicitar dinero eran las FARC. Luego, a los grupos de delincuencia organizada y pues luego directamente ya quienes tienen el control de narcotráfico. ¿Y cómo han operado? En beneficio a ellos, en silencio, fuera de lo que significa el mundo urbano y la división bipolar que tiene este país, que es Quito y Guayaquil. Pero con la consolidación de los grupos nacionales, ¿no es cierto?, que ya pueden llamarse en sí carteles, lo que hemos observado es que apenas, ¿sí?, un candidato gana, los grupos de delincuencia organizada van y directamente muestran, ¿sí?, pues su poder con armas fuera de lo que significan los mitines de victoria de los candidatos. Lo vimos en el caso de Durán. El alcalde de Durán, pues que hasta este año intentó ser asesinado en 2 ocasiones, lo vivió, y hay información periodística contada en la cual se establece el vínculo que tuvo con los grupos de delincuencia organizada, ¿sí?, para promover y tener el financiamiento para su campaña. Entonces, pues eso lo puede hacer ya cualquiera. El tema es cómo volvemos a reinventarnos
para que los recursos económicos que tiene una campaña efectivamente puedan ser transparentes y saber de dónde vienen y en qué condiciones. Hay ahí una cancha inclinada constituida desde mucho antes del correísmo, ¿sí? Para beneficiar básicamente a las grandes billeteras que eran dueños de los grandes partidos. Bueno, gracias, Cristian. Para ir cerrando, algo que añadir, Arturo, y hacemos el cierre, Santiago. Sí, cómo no. Yo solo quería comentar de lo que decía Cristian. Esta semana, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha anunciado una investigación a una alcaldesa de Michoacán que colocó un gran cartel de agradecimiento al cártel local, un cartel al cártel, agradeciéndole los regalos de Navidad que habían financiado para todos los chicos pobres de la comuna, ¿no? Y diciendo, hace años que nos están ayudando, etcétera. Y bueno, ahora parece que la van a investigar. Y digo el grado de penetración en lo que es la democracia de proximidad, ¿no? En las alcaldías, que además son los más expuestos, me imagino. Solo quería agregar un tema que me parece fundamental. La gobernanza criminal gana mucho más espacio porque se acerca más a la gente, está copando sus necesidades precisamente con este antecedente. Entonces, la mirada que estamos teniendo a partir de satanizar a la gente, que también se da en las comunidades, en la frontera, en los pueblos, donde el Estado nunca ha estado, ha hecho presencia. Ahora las comunidades indígenas están muy ancladas a todo el tema, no solamente del narcotráfico, sino de la minería ilegal, que es financiado por el narcotráfico. Entonces, fíjense, en esta dinámica de las comunidades ya han entrado de lleno en este fenómeno de codependencia con las organizaciones criminales porque no tienen muchas más opciones también. Entonces, yo veo realmente un panorama muy preocupante en función de que la legitimidad que están teniendo las organizaciones criminales, carteles del narcotráfico transnacionales, está superando la legitimidad del Estado convencional. Los gobiernos están muy debilitados, las democracias están agonizantes. Entonces me parece a mí que esto es lo que la sociedad civil tampoco se percata y no le importa mucho. Y era tu reflexión inicial en este caso, Sofía. O sea, el papel tan esporádico de la sociedad civil para salirse de una vía en la que el tren se ve venir y va a borrar con todo y está tirando un camino que no sabemos hacia dónde va a ir, más o menos ya lo estamos atisbando, pero eso creo que es un grave problema, el alejamiento, el distanciamiento de la sociedad civil para entrar de lleno a saber cómo buscar soluciones que nos permitan salir de este paso al que estamos llegando a un abismo. Yo veo dos ideas como un poco para cerrar mi comentario. Por un lado, una imposibilidad, un escenario muy complejo, ¿no es cierto?, que lo que hace es echar tierra sobre cualquier iniciativa o pretensión de otro sector de la sociedad de querer participar, ¿no? Que no quiere decir que no haya gente que participe, pero ¿quién realmente puede llegar al poder, ¿no? De los candidatos que tenemos ahora, 17 candidatos, ¿quién se está disputando la presidencia, ¿no es cierto? ¿Qué fuerzas políticas? Fuerzas políticas que tienen vínculo con las mafias y con el narco y con los cárteles, ¿no es cierto? Que ya son más de una, son tres, digamos, se me ocurren tres, pero entonces ya no elegimos entre la mafia o la patria, ahora elegimos entre la mafia más vieja y la nueva mafia, ¿no? Entonces vamos perdiendo capacidad, ¿no? Vamos perdiendo espacio. Y una ciudadanía que bueno, puede tener iniciativa, puede tener ganas, pero ¿hasta dónde va a poder resistir, ¿no es cierto? El billete, la pistola, el arma larga, ¿no? Una nueva ciudadanía que quiera participar. Y la que no quiere participar, la que quiere quedarse en el ámbito de la sociedad civil, también está de alguna manera bloqueada, ¿no es cierto? Los medios de comunicación, por lo menos, o el periodismo ya tiene esas herramientas, ¿no?, para entrar. La investigación, lo que ustedes hacen, ¿no es cierto? Que yo creo que es lo que al Ecuador de alguna manera le mantiene a flote y nos permite conocer
en este abismo en el que estamos, ¿no es cierto? Porque sin el periodismo no tuviéramos nada, sería todo opaco, porque el momento en que la política se convierte en narcopolítica es opaca. O sea, ya no es pública, ya no es política al público, a la mirada de todos. Lo que pasa y el manejo real del poder es tras bastidores, y la ciudadanía poco puede entender porque la mafia se comporta de manera oscura, ¿no es cierto? Mientras la política se supone que es pública. Entonces, es muy duro que la sociedad civil también pueda enfrentar este sistema, ¿no? Tiene que además tener el conocimiento, tiene que apoyarse, ¿no es cierto?, en la investigación, en el periodismo, la academia, etcétera, etcétera, pero se vuelve opaco, ¿no? La narcopolítica es opaca y creo que es un desafío aún más complejo. Santiago. No, bueno, muy bien, súper ilustrativo y preocupante, no solo para el Ecuador, sino para la región. No hemos hablado casi nada de la influencia de México, que me imagino, de México digo de lo que vive México, ¿no? Que me imagino que también ahí será muy potente, además de la FARC. Y creo que es un tema que el Cono Sur vive con mucha fuerza. Bolivia es uno de los países mayores productores del mundo, pero que no lo vive con esa penetración, al menos tan explícita como lo está viviendo hoy el Ecuador y que lo ha vivido siempre Colombia. Les quería agradecer, Cristian, Arturo, por sus aportes clarísimos. Lo mismo, Sofía, este debate para esta nueva emisión de Las Américas Latinas, una mirada sobre el continente desde el Cotopaxi al Río de la Plata, así como le decimos. Listo, Santiago. Bueno, aquí el Cotopaxi detrás mío. Y gracias Arturo, gracias Cristian, Santiago, y bueno, espero que haya sido ameno e ilustrativo un tema tan árido y complejo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ustedes. Un saludo. Chao. Chao. Las Américas Latinas.